Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y compartir la penúltima hora del día con un destacado invitado. Se trata del licenciado Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es vicepresidente ejecutivo de una de las instituciones de la sociedad civil más importantes que existe en la República Dominicana, que es la Fundación Institucionalidad y Justicia, mejor conocida por sus siglas de FINJUS. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Miguel, gracias por la invitación, Héctor, igualmente a ti. Ahora, yo quisiera comenzar esta conversación. ¿Qué espera FINJUS, y usted particularmente como abogado, de esta evaluación y esta posiblemente cambio en la composición de la Suprema Corte de Justicia? ¿Comparte el criterio del empresariado organizado de que el Consejo Nacional de la Magistratura debería renovar totalmente la matrícula del Consejo? Renovar no implica necesariamente que todos los jueces que fueron evaluados tengan que ser separados de la Suprema Corte de Justicia. Una renovación de una Suprema Corte de Justicia implicaría también que eventualmente se diseñen políticas públicas que puedan contribuir a mejorar la imagen de esta institución, porque ¿qué es lo que está pasando? Y hay que entender al empresariado, pero no solamente el empresariado. El 85% de los dominicanos quiere una renovación total de la Suprema Corte de Justicia. Cuando tú lees todos los estudios que se han hecho, la sociedad dominicana es a eso a lo que está aspirando. ¿Y FINJUS también? Bueno, nosotros esperamos a que la Suprema Corte de Justicia, que resulte ser electa, cuente con los niveles de legitimidad, digamos así, que se requieren en la actual coyuntura. Te voy a decir por qué. Nunca el Poder Judicial había estado en una situación tan crítica como la que actualmente está la Suprema Corte de Justicia. O sea, los niveles de credibilidad y de confianza hacia ese poder del Estado evidentemente están por el suelo. Ahí no ha habido liderazgo, esa es la verdad. Y yo siempre he sostenido la tesis que los jueces, sobre todo los de carrera, tienen que entender que ellos son parte de un poder del Estado. Ellos siempre han sentido como que ellos son parte de un órgano administrativo. Y evidentemente por eso es que ustedes ven que el Poder Judicial es la cenicienta del Estado Dominicano. O sea, los niveles de hacinamiento, los niveles en que laboran los miembros del Poder Judicial, y no me refiero únicamente y exclusivamente a los jueces, sino más de 7,000 empleados que trabajan en todo lo que es el tren judicial en la República Dominicana. Yo quiero que tú veas en qué condiciones están trabajando. Pero ha habido cambios positivos, por lo menos cambio físico en el desempeño. Sí, pero una cosa es una imagen y otra cosa es la calidad de un servicio. Y sin lugar a dudas que el servicio judicial ha sido deficiente por falta de recursos, primero, y segundo, porque ha faltado liderazgo en ese importante poder. Por eso nosotros hicimos propuestas de candidato, por eso nosotros hemos venido apoyando este proceso con sus altas y sus bajas. Hay que entender que es por primera vez que a un consejo se le somete a un proceso de esta naturaleza. Nunca un consejo había tenido que evaluar el desempeño de jueces de Suprema Corte de Justicia. Quizá hay algunas situaciones que se han presentado, yo sostengo las tesis, que es el fruto de que es una experiencia novedosa, pero este proceso va a dejar, y es lo que yo veo, algunas lecciones, que es la que nosotros, luego de que todo esto concluya, ojalá la podamos someter al debate. Por ejemplo, yo creo que fue un error darle como una atribución al Consejo Nacional de la Magistratura la de estar evaluando el desempeño de jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces habría que cambiar la Constitución, ¿no? Sí, evidentemente que sí. Obviamente eso sería más adelante, porque eso sería una labor de la nueva Suprema Corte de Justicia, que tendría eventualmente que analizar, que ver, hacer un levantamiento, un diagnóstico de cuál es la situación real, cuál ha sido el impacto que tuvo este proceso, porque los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no tienen la capacidad técnica para evaluar a un juez de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, hay muchos que no son abogados, ¿no? Comenzando por ahí. Yo he sostenido la tesis. Solo hay 2 jueces en el organismo. Sí, pero jueces evaluando entonces sus pares. Sí. Ahí hay otro problema. Y la mayoría son dirigentes o sea, políticos. Lo que se diseñó
ha generado... Por la naturaleza del cargo, presidente, Claro. legisladores son políticos Oye, todos. lo que se diseñó ha generado una serie de situaciones que han puesto en una posición muy difícil a los propios miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo prefiero que aquí nosotros, más adelante, evaluemos la posibilidad de que los jueces los nombremos por un periodo. Pero yo vi que usted propuso 10 o 11 años, ¿no? Pueden ser 12 años. Sin a posibilidad A de... buscar una media. Sin posibilidad de Pero a mí me repetir. parece mucho tiempo. Pueden ser 10 años. Y el que se porte mal, el mecanismo sería la figura del juicio político. Es decir, el juez que real y efectivamente no cumpla con lo que son sus atribuciones representando ese poder, existe la figura del juicio político. Punto, Es se decir, acabó. 10 años sin poder repetir. Sin poder repetir. La posibilidad de juicio político, usted dice, sería en la mitad El del periodo. hipotético caso de en que un caso de juez que tenga algún... vaya más allá de lo que son sus funciones. o Y se ahora, ¿quién extralimite. determinaría eso? Ahora sí existe la figura del juicio político. Pero ¿quién determinaría las razones para un juicio político a un juez? Bueno, el Congreso Nacional, una acusación seria que se fundamente sobre la base de pruebas concretas, evidentemente de que sí. Pero Es todos, una atribución del Congreso. todos sabemos que eso aquí no funciona, porque, por ejemplo, el Congreso no ha podido realizar, por ejemplo, las comisiones congresionales no evalúan a los funcionarios, como ocurre, por ejemplo, en países como España, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, ¿no? Sí, pero aquí no es porque no existan los mecanismos, es porque no se ha construido una cultura en esa dirección. Por ejemplo, actualmente, si el Consejo Nacional de la Magistratura nombra a un juez X, él no tiene como facultad removerlo en el hipotético caso que vaya más allá de lo que son sus atribuciones. Esa es una competencia del Congreso. Siempre será la figura del juicio político la que nosotros tendremos como herramienta, inclusive en la actual Constitución, para tú poder separar a un juez de Suprema Corte de Justicia de lo que son sus funciones. Ahora, lo que yo creo positivo de la experiencia que hemos vivido, lo que creo es positivo, que normalmente las decisiones que se toman a ese nivel se reducen a la presencia y a la decisión de una élite por razones políticas, no estoy diciendo Sí, claro. una élite, pero en esta oportunidad el país tuvo una participación, aunque en una forma indirecta, porque vio lo que pasó y se formó un juicio de lo que pasó. Y yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que fue una experiencia democrática, con todos los defectos que puede tener un ensayo democrático tortuoso, dificultuoso, como hemos tenido a lo largo de los últimos 40 o 50 años. Pero al final, aunque el proceso comenzó tropezando, digámoslo así, con o sin razón, porque en todo esto, en todo lo que fueron las situaciones que se presentaron... Pero el que no tropieza no avanza. Pero fíjate qué cosa más curiosa, en todo lo que fueron esos acontecimientos, la clase jurídica se dividió, inclusive. Pero eso es bueno. Buenísimo, porque eso contribuye a fortalecer el debate, esa es la realidad. Claro, es que yo he dicho que nosotros... Esa es la realidad de todo Es que nosotros esto. tenemos que desechar la unanimidad. No. La unanimidad es la antesala de la A mí de la me fascinó tiranía. al comunicado del CONE del día de hoy, porque es una posición valiente. Hay una preocupación, Sí, claro. hay una preocupación, y la sociedad lo que percibe es que ese poder del Estado tiene que cambiar su imagen. Cuando tú estás pidiendo... Pero no puede cambiar la imagen con la misma gente. Pero te estoy diciendo, cuando tú estás aspirando a que un poder del Estado cambie su imagen, tú a lo que estás aspirando es a que le cambie la gente. Esa es la realidad de todo esto. El problema que yo veo y la experiencia que yo he sacado de todo esto es que por fin uno aprende, al final, viendo y oyendo lo que ha pasado, que uno aprende que todos los humanos llegamos a conocernos, quizás realmente a conocernos, cuando ya es demasiado tarde. Y creo que la experiencia que se vivió, lo que pudieron verlo por televisión o leer en los periódicos, se dieron cuenta que habían personalidades que uno llegó a conocer quizás cuando fue demasiado tarde y posiblemente se conoció ellos mismos, para no singularizarlo, se conocieron ellos mismos quizás demasiado tarde. Eso pudo haber pasado. Ahora, vuelvo y te digo, estos procesos, aquí el reto que tendrá el Consejo el jueves es saber ponderar y motivar
cuál va a ser su decisión final. Ahí es que está el detalle, porque ¿Cómo se va a elegir el presidente? No, eso electa la Suprema Corte de Justicia. Deciden ellos. El mismo Consejo Nacional de la Magistratura elige al presidente, elige a los 3 presidentes de las distintas salas y bueno, y elige ya el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, quién será el que los representará a ellos, es decir, quién representará a la Secretaría ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, antes de hacer la pausa, porque el tiempo nos obliga a ello, he escuchado voces de gente que piensa que la presidencia no debería ser estática, sino que debería ser rotativa, la presidencia de la Suprema Corte. ¿Usted es partidario de eso? No, yo no soy partidario de eso. Bien, tenemos que hacer una pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna.